Muy buenas tardes, familia. Vamos a hablar hoy de los tipos de pastoreo. En el siguiente vídeo nos quedamos ahí después de hablar de las diferencias entre manejo holístico y ganadería regenerativa. Y hoy os voy a hablar de al menos 4 tipos, los que considero que pueden ser más oídos. Y vamos a entrar muy poco en detalle porque lo que quiero aquí es que os quedéis con la idea general y sepáis distinguirlos y a la hora de hablar de uno y de otro o de decidiros más por uno o por otro lo tengáis más claro, ¿vale? El primero es pastoreo rotacional, el segundo sería el pastoreo racional Boissin o PRV, que vemos mucho. El siguiente sería el pastoreo de ultra high density o ultra alta densidad. Y por último, el pastoreo total, ¿vale? Vamos a ir ahora explicando muy brevemente cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, ¿vale? El pastoreo rotacional al final es un pastoreo en el que rotamos el ganado. Y ya está, se rota, se mueve, no hay más. Puedes estarlo rotando simplemente en dos, una parcela, y las cambias de una semana para otra, o las tienes 6 meses en un lado y 6 meses en otro. O sea, no sé si estáis viendo la magnitud y lo grande que puede llegar a ser, ¿no? Ese pastoreo rotacional. Puede que lo hagas una vez a la semana o incluso una vez al día. Pero simplemente estás teniendo en cuenta el movimiento de los animales y obviamente tiene como fin, el evitar el sobrepastoreo. Voy a volver a definir el sobrepastoreo. Comer una planta antes de llegar a su estado óptimo de reposo. ¿Vale? Tiene ese fin, pero entonces, ¿qué decimos cuando una finca, por ejemplo, se rota? Vamos a decir que se divide en 4 y pasan 3 meses en cada una. Es un pastoreo rotacional, hombre, pues sí es rotacional porque se mueve, pero obviamente no logra los objetivos del inicio del pastoreo rotacional. Pero es algo muy básico y que viene muy bien para al menos empezar a dar descanso a las parcelas. Después del pastoreo rotacional tenemos el PRV, pastoreo racional Boissin. Bueno, pastoreo racional Boissin es un pastoreo inventado por André Boissin, veterinario francés que revolucionó todo el sistema pastoril, digamos, al observar, digamos, que las plantas y el ganado tenían una relación. O sea, no era la vaca solo la que comía el pasto o la hierba la que era comida por la vaca, sino era un encuentro, que incluso en sus libros lo ves, que es un arte, como lo explica, es un punto de encuentro entre la planta y el animal. Y este debe ser un momento indicado para lograr unos fines concretos, ¿no? Entonces, André Boissin escribió unas leyes sobre las cuales podíamos lograr esos grandes resultados objetivos que se llegaron a lograr, ¿no? Lo que André Boissin propone es que la planta debe pastarse en el punto óptimo de reposo, es decir, cuando ya ha llegado a su semimadurez, digamos, cuando como poco ha cogido esa curva de crecimiento la planta, ¿no? Sabéis, han pasado un mes y la planta en un mes, imaginaros que esto todo es el diagrama, esta pantalla, pues ha pasado un mes y ha crecido esto la planta, desde aquí hasta aquí. Y ahora este mes, o un mes como puede ser más, de repente pega el estirón igual que un adolescente, que es lo que llamamos la llamarada de crecimiento. Y en 15 días crece más de 4 o 5 veces lo que había crecido en un mes. Hasta llegar aquí arriba, y aquí arriba empieza luego a perder en calidad y a caerse el propio pasto, ¿no? Entonces, ahí hay un punto, más o menos, ni arriba del todo, ni más o menos en el medio, que es donde nos interesa pastar toda la finca. En unas entraremos aquí a pastar, en plena llamarada de crecimiento, más o menos, en otras en el punto álgido y otras ya un poco pasado, porque no podemos comer toda la finca el mismo día, ¿no? Incluso luego quedará mucha en reserva, por supuesto. Y lo que observó, entre otras muchas cosas, es que el pasto rebrotaba a partir del tercer día en condiciones muy óptimas. Entonces, los movimientos empezaron a hacer por por ese, digamos, evitar ese pastoreo del rebrote recién nacido. Y él lo basó en cambios de al menos cada 3 días. ¿Qué sucede? Que cuando comemos cada 3 días, el pastoreo racional Boissin, así entendido, tiene, aunque esto él ya lo sabía, pero tiene un contra muy grande y es ese efecto serrucho. El ganado cuando
entra el primer día, vamos a suponer que esto es una gráfica, esta pantalla, y cuando entra el ganado el primer día tiene una alimentación de una calidad altísima, incluso tal vez demasiado fuerte, muy proteica, porque empiezan a despuntar y a seleccionar todas las especies. Entonces, primer día, ¡boom!, arriba del todo. Segundo día, vamos a decir que comen la mitad. En el caso de que le hayas asignado, importante, una parcela para 3 días, una cantidad de forraje de pasto para 3 días. A partir del el segundo día, pues ya lo comen, hay calidad, pero también hay baja calidad, bueno, vamos a ponerlo por la mitad. Pero el tercer día ya solo quedan los tallos y las peores especies. Y el ganado obviamente pues lo va a comer, no se va a morir de hambre, acaso de que sean extremadamente malos y ya le hayamos y si llevamos haciendo esto mucho tiempo le hemos llegado a desbalancear todo el sistema de la microbiota ruminal y al finalmente tienen una alimentación de muy baja calidad. ¿Esto qué sucede? Si os habéis dado cuenta, si esto al día siguiente hacemos el cambio, que vuelve a pasar, muy buena calidad, media calidad, baja calidad. Al siguiente cambio, dentro de otros 3 días, muy buena calidad. Como habéis visto, hemos formado una sierra, un serrucho que llamamos, ¿no? Y ese serrucho, esos picos para el animal son estresantes para el sistema digestivo, sobre todo la microbiología del rumen. Entonces, el pastoreo racional Boissin, en los 3 días se empezaron a dejar de fomentar principalmente por este tema, ¿no? Aparte de que seguía existiendo pastoreo selectivo y al ganado los últimos días le costaba acabarse aquello porque el primer día había comido muy fuerte, una dieta muy fuerte. Entonces, lo que tratamos ahora de buscar es que no hagan esto, sino que hagan así. Además se sabe, según nos cuenta Jaime Elizondo, se sabe que la microbiología del rumen tarda hasta 15 días en adaptarse. Entonces, él nos ha llegado incluso a recomendar y aconsejar que antes que hacer cambios cada 3 días, los hagamos cada 2 semanas, porque si no, al animal le está en condiciones, obviamente, que haya un pasto de muy buena calidad. Cuando el pasto es muy similar, cuando estás entrando en pastos muy similares, pues no va a pasar tanto, pero por norma general, para evitar ese efecto serrucho, necesitaríamos 15 días, porque ¿qué pasaría? Primero día, máximo de calidad. Segundo, muy buena calidad. Tercero, buena calidad. Cuarto, quinto, sexto. El séptimo ya han comido de toda la finca, han pegado todo el despunte. Vamos a decir que ahora ya a partir del sexto o el séptimo empiezan a comer lo medio, los medios tallos, que todavía tiene un equilibrio en las plantas y todavía queda alguna especie buena por ahí escondidilla. Entonces, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando hasta el punto que los últimos días, de los 15 días, vamos a poner los últimos 5 días, ya queda un pasto de peor calidad, las peores especies y solo los tallos. Entonces, sigue bajando y sigue bajando hasta que los últimos días ya queda lo que no han querido ningún día. Entonces, en todo este proceso, en toda esta curva, al menos a la microbiología se ha ido adaptando poco a poco. No es como en lo otro que le damos muy buena calidad, media calidad, mala calidad, ¿no? Ya sabéis, mucha proteína y poca fibra. Si esto fuera la planta ahora mismo, toda esta pantalla de nuevo, ponemos el ejemplo de la pantalla, este primer tercio de arriba, alto en fibra y azúcares, alto en proteína y azúcares, bajo en fibra, la mitad más o menos intermedio y abajo muy alto en fibra, bajo en proteína y azúcares. Por eso los primeros días vais a ver que cagan bien, el segundo un poco más espeso y el tercero duro. Eso es una pérdida económica para el bolsillo del ganadero. No está teniendo, vamos a decir, la vaca funciona como una cosechadora y no estamos teniendo la cosechadora bien carburada. Entonces, es como un día meterle mucha gasolina, otro día y poco aire, otro día una mezcla y al día siguiente al revés, poca gasolina y mucho aire, o lo que dijera al principio, igual me he liado, no sé. Entonces, hay que ir teniendo a estas máquinas de cosechar bien carburadas. Y ahí es cuando surge, ¿no?, el pastoreo de ultra alta densidad, que lo que trata de buscar es metiendo muchos animales en muy poco espacio, en muy poco tiempo, que coman toda la planta a partes iguales por esa competencia entre especies, entre semejantes. Y que igualen, no hagan un pastoreo, por tanto, no selectivo y
tengan una dieta lo más similar. Es decir, os vais a comer toda la planta en un día o en algunos casos, en algunas horas, cuando hacemos hasta 4 cambios por día, que no lo he dicho al inicio, se buscan más cambios diarios y una muy alta densidad, muy alta ocupación en un corto intervalo de tiempo. Consumen mucho más y dejan todo muy machacado y muy impactado, que eso también es bueno para el suelo. ¿Qué sucede aquí? Que como también bien dice Jaime, y estoy totalmente de acuerdo con él, claro, dice, ya, pero entonces un pastoreo de ultra alta densidad solo se puede hacer en algunas zonas, porque en el desierto si a lo mejor le tienes que dar para 100 vacas 3-4 hectáreas, por poner un ejemplo, 5 un día, ahí no hay una alta densidad, hay 100 vacas en 5 hectáreas. No es como esas 100 vacas a veces que vemos en casi 300 metros cuadrados o 500, ¿no? O, sí, yo llegaba a ver en 500 metros cuadrados, no sé si son 100 y algo vacas, una locura. Entonces, no es comparable, no es comparable y no es aplicable a todas las partes del mundo. Entonces, Jaime acuñó un tipo de pastoreo que llama pastoreo total. Al final, total, a mí es una palabra que me gusta mucho y ya la utilizábamos de pequeños, yo jugaba mucho al fútbol y, y en el fútbol hablábamos del fútbol total, como ese fútbol en el que eres bueno defensivamente, eres bueno a la contra, pero también sabes tocar, también sabes jugar por bandas, al igual que sabes jugar por el centro, ¿no? Metes goles tanto de estrategia como a veces también a balón parado, como una individualidad, o sea, se buscaba el todo, como lo que hemos hablado tal vez del manejo holístico, pero en este caso hablando del pastoreo. Y es, teniendo en cuenta todas estas cosas, tratar de hacer un pastoreo no selectivo, que al final de todo era donde quería llegar. En verdad hay dos tipos de pastoreo realmente, distintamente que haya muchos rotacionales dirigidos, tal, planificados, todo esto, pero al final ¿estamos haciendo un pastoreo selectivo o no selectivo? Nuestros animales están consumiendo y seleccionando siempre las mejores especies y las mejores partes de la planta, o por el contrario estamos consiguiendo que sigan esa dieta, porque si conseguimos que el ganado al comer toda esa planta todos los días, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Ni el efecto serrucho del primer ejemplo que os puse, del pastoreo racional Boisson 3 días o un pastoreo rotacional, o en el caso de un pastoreo cada 15 días, esa curva, que luego volvería a pero lo vamos alargando más y al darle más espacio, al estirarlo, conseguimos que le dé más tiempo para adaptarse a esa microbiología del rumen y que el animal sufra menos. En pastoreo continuo, ¿qué sucede? Pues es eso, por eso las personas que a veces pasamos de un pastoreo continuo a un rotacional o Boisson sin mucha experiencia al inicio, nos encontramos con este golpe de realidad, ¿no? Que, joder, antes las vacas, porque de repente a veces se le empieza a poner peor pelo y es porque estás consumiendo un día muy bueno, otro día regular y otro día mal. Y así sucesivamente en un largo tiempo al animal lo vuelves loco, literal. Entonces, si hacemos eso cada 15 días, ¿no? Que es el tiempo que se ha observado que la microbiología necesita para ir más o menos adaptada del rumen, pues ahí podemos hacer un pastoreo que sea bueno, no solo para el suelo, sino también para el animal. Es como un término medio que además sirve mucho a las personas cuando están iniciando a adentrarse en este tipo de pastoreos, ¿no? Que el otro tal vez puede ser como muy exigente. Y el pastoreo total que defiende Jaime, pues es eso, es al final consumir casi la totalidad de la planta, el 80% de la planta, de todas las especies, a partes iguales por el ganado, tratando de hacer el tipo de manejo, haciendo todo lo posible para que ese manejo dé como resultado eso, ¿no? Que al final lo que busca es, en el caso del pastoreo total de Jaime, lo que busca es un tipo de... A ver si os lo sé explicar de una forma sencilla. Al final lo que estamos buscando es ese carbono, ese ciclo de carbono líquido, ¿no? El crear ese carbono, ese humus en el suelo. Y eso lo vamos a conseguir, lo primero, también si vamos comiendo, voy a poner un ejemplo para que lo entendáis de una forma muy sencilla. Si consumimos cada día el 80% en vez de un 50%, como a lo mejor en el pastoreo que se viene utilizando más en el manejo holístico, un pastoreo dirigido, planificado, que no sería ninguno de estos, podríamos añadirlo, sí, igual debería haberlo mencionado antes, un pastoreo dirigido / planificado, pero que no está teniendo en cuenta alguna de estas consideraciones, en cambio están dejando como más mantillo
de la planta, si fuera está toda la planta, pues están dejando como un 40% para que ésta sirva de abono, de colchón para el suelo. Sí es verdad que en los estudios científicos que hay, el mantillo no supone ni una tercera parte de abono que las raíces del suelo. O sea, el mayor abono que hay son las raíces del suelo. Entonces, nos es más rentable crear raíces grandes que dejar eso ahí arriba, porque es un proceso mucho más lento. Daros cuenta que abajo descompone mucho más, por eso es que es más abono realmente que ahí arriba. Muy vulgarmente explicado, ¿vale? Y entonces, en el pastoreo planificado, o savory, o como queramos llamar, de manejo holístico, lo que vamos a tener siempre son parcelas que un resultado de, vamos a poner, un 40-50% de mantillo, es decir, se está consumiendo de todo esto, se está consumiendo esto. Lo único que cuando veis las fotos muchas veces, como está pisado, lo veis en el suelo, ¿no? Pero se está teniendo una eficiencia de cosecha de un 50%. Luego, aunque produzcas el doble de pasto, solo estás comiendo la mitad. Entonces, ¿qué va a hacer? Que si con uno estás comiendo de 1000 kilos, vamos a suponer que nos dan 1000 kilos por hectárea, de uno estás consumiendo 800 y del otro estás consumiendo 500. A lo largo de 100 días, como hay una diferencia de 300 kilos, a lo largo de 100 días has consumido más 30.000 kilos. 30.000 kilos, si vas a 1000 por día, son 30 días más que hubieras logrado de descanso por apurar a un 80% en vez de un 50%. Luego, esas parcelas que vas a comer ahora, con el manejo holístico, no las comerías, con el pastoreo dentro del manejo holístico, lo que comerías con el pastoreo total un mes más tarde. Entonces, le has conseguido dar un mes más de descanso. Obviamente, para bajar las plantas hasta abajo, vas a requerir a veces de una genética mucho más adaptada o de una suplementación específica, ¿vale? Pero eso ya es entrar mucho más en detalle. Quería que os quedara un poco claro, quería que tuvieseis el concepto. Obviamente, lo que mejores resultados está dando en el mundo, que al menos que yo haya visto, es el pastoreo total de Jaime, pero es el más exigente. Yo me atrevo a denominarlo como pastoreo ya de Champions League. Entonces, yo recomendaría para los nuevos que empiecen con un pastoreo de cada 15 días, incluso no tan nuevos, y cuando eso lo tengas controlado, pasar al paso número 2. De verdad que es el mejor consejo que os puedo dar de calle, ¿vale? Y cualquier cosa, pues por aquí estamos, tanto si queréis algún tipo de consejo como indicación, como asesoría, lo que sea, estamos por aquí, ¿vale? Solo tenéis que decirlo y nos ponemos con ello, ¿vale? Un saludo, chao, chao.